Bueno, uso micrófono por la grabación, pero no sé si... Bueno, pues muchas gracias por venir. Bueno, no sé si ya tenéis ahí puesto que hoy es el Día de la Mujer Matemática. Es una de estas efemérides que relativamente nuevas, que a lo mejor no todo el mundo sabe por qué es. Es porque hoy es el aniversario del nacimiento de María Mirzakhani. Hoy hubiera cumplido, si no me he equivocado yo, 46 años. Entonces, esto nos ha parecido una buena excusa para hablar de una mujer matemática referente que tenemos aquí cerca y hacer, bueno, conocer todos un poco más de sus matemáticas, un poquito de otras cosas de su vida. Simplemente, bueno, me gustaría decir un par de palabras. Yo no tuve la suerte de tener a Maite como profesora, pero recuerdo, pues sobre todo en la época de estudiante, que aunque a lo mejor temáticamente yo no estaba tan cerca, ahora me he acercado un poquito más a lo que ella hace, estaba clarísimo que ella era una persona a la que a mí me gustaría parecerme de mayor. Por sus matemáticas, por cómo hacía sus matemáticas, por la naturalidad con la que las hacía, sin alardes, pues digamos que le salían solas, le salían así. Eh, Quiero también ahora agradecer a Enrique Artal y Milagros Izquierdo, que está en la distancia, pero está aquí presente en esta charla, porque en el momento que les propusimos hacer esto, se lanzaron inmediatamente, sin dudarlo ni siquiera un segundo. Milagros Izquierdo como, bueno, antigua estudiante de Maite, y Enrique Artal, no estudiante directo, pero persona muy cercana a ella y que sabe mucho de ella, y nos lo va a contar ahora. Entonces, bueno, pues nada más, ya doy la palabra a Enrique y bueno, gracias a los dos, a él y a Milagros, que también está aquí, aunque no esté físicamente. Bueno, pues también muchas gracias a todos por venir, especialmente a Maite, que es la causante de esto y la causante de muchas cosas. Ha señalado que yo no soy estudiante de doctorado suyo, pero soy estudiante menos epsilon de doctorado suyo. Es decir, que ella fue, de hecho, mi tutora de beca, mi tutora de doctorado, mi tutora de beca de reincorporación y luego, pues eso, ha estado presente, ha sido mi investigadora principal en muchos proyectos y desde luego es alguien, bueno, pues todos sabéis, tener en el despacho de al lado a alguien a quien le puedes preguntar, pues está muy bien. Milagros, bueno, pues sabía que una condición al menos necesaria para que esto se vea medianamente bien es que Milagros colaborara por su capacidad de trabajo, porque conoce también mucho a Maite y discrepo con Conchita ya entonces, evidentemente hará mucho más porque haces cosas más geométricas que antes, pero no sé si, qué decir, algo hablaré de las matemáticas, menos de lo que ha habido otros sitios donde se habla más de las matemáticas de Maite, pero sin grupos no sé qué habrías hecho. O sea, la teoría de grupos en el trabajo de Maite es absolutamente esencial. Entonces, bueno, pues espero que Milagros, eso, sí que podrá ver la grabación y ahí vamos. Bueno, aquí empezó un poco las matemáticas de Maite. Como ella decía es el Diario de Navarra, en una entrevista que le hicieron en el Diario de Navarra en 1963, su primera intención no era hacer matemáticas, pero quedar primera en la Olimpiada Matemática en la fase local, donde cuidado local era más duro que ahora, porque no era solo Aragón, sino que Navarra, La Rioja y Soria también formaban parte de este distrito. Entonces ella vino, la única de Navarra, creo que vino aquí y logró el primer premio. Fue a la fase nacional, a la primera fase nacional. No aparece en la lista de premiados porque quedó cuarta. Entonces, como pasa en las Olimpiadas, pero bueno, en aquella época, creo que ahora no, pues era un incentivo grande el hecho de estar becada para hacer la carrera y bueno, pues eso nos permitió que Maite viniera y
una de las consecuencias es que bueno, pues la ganamos para las matemáticas. Siento a los físicos y esto que la perdisteis, pero eh, es lo que hay. ¿Vale? Bueno, voy a pasar muy por encima, pues eso, una vez bueno, en 1964 sí, entra en la licenciatura, primero en el selectivo, y se licencia en el 69 y de ahí pasa al doctorado que lee en 1974. El título, he puesto aquí la portada, no va a ser la primera vez que aparezca una botella de Klein en la presentación. La siguiente, aquí está el pilar, que está bien, pero la siguiente botella de Klein tendrá cosas más, no cosas, tendrá series más interesantes. Y bueno, quería entrar eso, el título, la sucesión espectral de un morfismo con puntos K-críticos. Es decir, yo creo que hay que situarse también donde estamos. Es decir, es un tema de topología algebraica pura y dura, no de lo que luego hizo Maite. Sucesión espectral es algo que, bueno, pues que incluso no toda la gente que hace teoría topología algebraica conoce. Yo recuerdo que cuando yo iba a empezar a aprender, alguien me dijo, cuando lo vayas a usar aprenderás, si no, es un aparato teórico muy potente y que si no lo vas a necesitar no te sirve para nada. Ella lo necesitó. Y aparte de sucesiones espectrales aparece K-teoría, que es una abstracción más fuerte, donde pues eso aparecen nombres como Milnor, Karoubi, aparece Fari y Milnor aparecen aquí, pero no son los Fari y Milnor del teorema de Fari-Milnor, pero en situaciones distintas. Yo creo que Fari había calculado esta sucesión espectral para homología y Maite la extendió en una extensión que no es solo técnica para, casos más generales. Y bueno, está todo lo que vamos a hablar de sucesiones espectrales y similares hoy, porque pronto Maite empezó a tomar otros recorridos. Bueno, en aquella época ya, incluso ya vemos, antes de terminar la carrera, ya empieza a dar clase. Como me señaló, en aquella época dar clase siendo becaria no podía ser necesariamente dar clase de problemas. Dio clases de teoría y prácticamente recorrió no en las asignaturas del área, que como ente no sé si existía, sino realmente las asignaturas de la carrera, asignaturas en física, dio clases en la Academia General Militar y en aquella época era lo que se llamaba profesor no numeral. ¿Vale? Y hay un punto de inflexión, pero no sé si es donde bueno, pues va a Wisconsin, tenía la posición de Honorary Fellow. Van los dos, o los 5, o los 4. ¿Quiénes fuisteis a Madison? Los 5, o sea, ya, eso es, Iñaki, Pablo y Maite fueron. Entonces Julio fue con una, yo creo que de hecho aparece en el listado de bases de datos de Fulbright, aparece como beca Fulbright, aunque formalmente no lo era. Maite va con una beca del ministerio y ahí se lanzan. Claro, esto ahora es muy normal, que alguien se vaya de postdoc. En los años 70 no sé si era tan normal. Las fotos no son de la época, pero esta es del 99 y esta yo creo que es todavía posterior, pero aquí son los 5 que fueron a Madison. Más gente de por aquí ha estado en Madison, de hecho bastante gente. Y ahí resulta que de Liverpool también fue Peter Scott y dio un curso. Esto está publicado más adelante, en 1983, pero dio un curso de geometrías de 3 variedades, y desde luego aquello fue es normal que te guste más esto que las sucesiones espectrales, y a partir de entonces Maite cambia y empieza a pensar en otras matemáticas. Pero, ¿verdad? Como, bueno, pues parte de otras cosas que le viniera bien salir fuera, matemáticamente hay este dato. Bueno.
ya prácticamente a la vuelta. De hecho, yo creo que volviste antes y te sacaba posición de titular, donde está hasta 1990, injustamente, porque no debería haber sido catedrática en los 90, en el 90, sino debería haber sido antes, pero ya conocéis que esta universidad ha sido bastante rácana a la hora de ofrecer cátedras. Estuvo hasta 2016, donde pasó a ser profesora emérita, y en la actualidad es profesora honoraria bueno, honoraria ha supuesto que de hecho hasta este año ha dado clases en el máster, o sea que ha mantenido su actividad docente hasta allá. Bueno, y además, es decir, no solamente ha sido una docente investigadora, sino bueno, pues, ha participado en comisiones además importantes de la universidad, como doctorado, investigación y docencia, ha sido miembro de la Junta Consultiva de la universidad, fue directora del Departamento de Matemáticas y, bueno, pues vicepresidenta del claustro universitario, que no es un vice, pero como tiene que sustituir habitualmente al rector en su cargo, realmente la persona que en muchos casos manejaba el claustro universitario. No sé ahí si era la primera mujer o no, pero os acordáis, en el título había, aparte de Lozano y Mizcoz y María Teresa, había 3 palabras: pionera, universal y carácter. ¿Vale? Bueno, pues pionera es porque Maite ha sido pionera de muchas cosas. Bueno, ya, es decir, ahora donde a veces es difícil encontrar mujeres que ganen, chicas que ganen la primera fase de la Olimpiada, o sea, en la fase local, bueno, pues ella ya ganó la fase de la primera, o sea, hay varios pionerismos, pero fue la primera catedrática de la Facultad de Ciencias, eso es en Paraninfo, en la toma de posesión. De hecho, dentro del área de geometría y topología, por muy poco no fue la primera. Y de nuevo, no ser la primera, porque la primera es Marisa Fernández, pues que es otra mujer referente en las matemáticas españolas, en este caso más en geometría diferencial. ¿Vale? También ha sido la primera académica en la Real Academia de Ciencias de Zaragoza. Ahora ya hay algunas, pero no muchas. Sigue siendo la única matemática. Es académica correspondiente de la Academia de Ciencias de Madrid y tampoco fue la primera correspondiente, pero para ver el nivel, bueno, matemáticos, que Pilar Bayer es otra persona referente, en este caso en teoría de números. Bueno, pues algo que ahora pues va siendo relativamente normal, es decir, aquí tenemos, no sé alguna más, pero al menos tenemos una catedrática de la Facultad de Ciencias. No hay muchas, pero eso, ella fue la que abrió camino. Por ejemplo, ahora es muy normal que en muchos congresos pues, bueno, pues, se hagan paneles cuál es la situación de las mujeres dentro de las matemáticas. Entonces, en el ICM de 1990 hubo un panel, una mesa de mujeres y matemáticas. Entonces, como representante europea estuvo Maite, y como representante de Estados de América estuvo Joan Bierman, que de nuevo es otra mujer referente en las matemáticas. Entonces no se ve muy bien, pero esta es Joan Bierman y creo que Maite está allí. Y en esto se ha tenido más mérito, porque en Europa estaremos mejorablemente en cuestión de mujeres y matemáticas, pero en Japón la cosa está bastante peor. Y bueno, ya no tenemos los nombres, aunque he recortado, no se ve muy bien, pero he recortado los nombres, aparecían. Bueno, pues en este aspecto de pionera, pues cuando empiezan, bueno, ya no tanto la red, pero hay, bueno, pues que todos, en este caso, los topólogos de España, pues empezamos empezar, porque yo no estaba ya todavía en esa película, a hacer cosas juntos. Manuel Castellet, de la Autónoma de Barcelona,
pues llama a los que ellos pensaban que le podían ayudar a crear lo que luego fue la Red Española de Topología, y una de las personas a las que llamó fue a Maite, que estuvo implicada, bueno, pues en una de las redes pues, más grandes de matemáticas en la actualidad. De hecho, por ejemplo, ha sido organizadora de 4 encuentros de topología, 3 realizados en Aragón, 2 en Zaragoza y 1 en Jaca, pero el que se organizó en Pamplona también colaboró. Entonces aquí nos tenéis en la facultad, en las escaleras de la facultad, y aquí está Maite, y bueno, y aquí hay, esto es 2011 creo, pues bueno, buena parte de los topólogos de España. Dentro de la red ha presidido la comisión de asesoría, el Comité de Asesoría Internacional, hasta hace no mucho. O sea, ha sido realmente miembro muy activo de la red de topología. Y aquí simplemente, de nuevo, dentro de la Real Sociedad Matemática, bueno, pues fue parte del núcleo fundacional. La relación de Maite con la RESME, con la Real Sociedad Matemática Española, es lo suficientemente importante para que me detenga un poco más, ¿vale? Primero, que algunos de vosotros ya lo conoceréis, pero bueno, pues se trata de una sociedad centenaria de 1912, pero como no tenía muy claras las fechas y ya no me... En torno, no sé si fue a los 80 o a los 70, sufrió o sea, no desapareció, pero su actividad de hecho tampoco era nula. Su actividad era la organización de la Olimpiada Matemática, que fue bueno porque, digamos, mantuvo como entubada a la sociedad, pero claro, en los años 90, pues en este caso Martínez Naveira, gallego de Valencia, se da cuenta que no tiene sentido que quizás en el momento donde las matemáticas españolas estén en mayor auge, no haya una sociedad activa y bueno, pues lidera un núcleo para refundarla, y en ese núcleo está de hecho, ya pronto la primera Bienal de la RESME es en el año 2000. En el año 2002, en Tenerife, Maite ya da una de las charlas plenarias. Creo que había la conjetura de Poincaré, estaba por ahí, y luego nos contará alguna cosa de la conjetura de Poincaré. Ha sido miembro de la comisión científica, además cuando la comisión científica era más reducida, con lo cual tenía más peso ser miembro de esa comisión. Hay una iniciativa muy interesante de la RESME, que es la página es decir, de una serie de matemáticos escogidos. Bueno, pues una de las personas que ha escogido la RESME para que aparezca su biografía, si queréis ver, Arbolmat, o sea, la encontréis muy fácilmente, es Maite. Una actividad de la Comisión de Mujeres y Matemáticas de la RESME fue crear una publicación de 13 retratos de mujeres matemáticas. Una de ellas es Maite. Su colaboración con la RESME, pues fue presidenta del Comité Científico del Congreso Hispano-Francés que se celebró acá. También estuvo en el Comité Centenario de la RESME, y eso le permitió visitar al presidente honorario de la RESME, el entonces príncipe Felipe, ¿no? Que también pues, a otras mujeres matemáticas importantes, María Gaspar, una de las madres de la Olimpiada, o Isabel Fernández, como tendría yo otro, Narváez o los futuros. ¿Vale? Bueno, no es decir que en 2002 fue conferenciante plenaria y ya está, es que en el conjunto, uno de los conjuntos con la Sociedad Matemática Mexicana, en Zacatecas, también fue conferenciante plenaria, y en 2017 en otro conjunto con la Sociedad Sueca y Catalana, no voy a decir cómo se pronuncia, que si no Milagros
no se pronunciará Umea seguramente, Umeo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ya como siempre en las charlas de Maite, pues tiene que haber muchos dibujos, deformaciones de figuras geométricas. Esta es su plenaria en ese congreso y merecidamente en la segunda convocatoria de medallas de la RESME. Esto es una distinción que da la Sociedad Matemática a aquellas personas que se han implicado mucho en la sociedad y obviamente Maite es una de ellas. Esta es la charla que dio en la entrega, ¿no? Aparecen unas figuras que luego también veremos. Bueno, aquí hay algunos presentes de tanto familia como familia matemática y familia científica, decano de la facultad y entonces el vicerrector, el vicedecanos. Aquí pues está la hermana, está aquí también. No sé qué más. ¿Vale? Bueno, pues aparte de lo que he dicho antes, Maite también ha tenido un compromiso con la divulgación. ¿Vale? Y ese compromiso, por ejemplo, está relacionado con los museos. La primera relación es esta. ¿Vale? He dicho que iba a salir otra botella de Klein. Esta es una botella de Klein en un museo matemático en Alemania. Y los dos que están ahí son dos nietos de Maite, hijos de Maite. ¿Quién es Félix? El que está ahí. Recuerdo cuando nació Félix, obviamente, cuando nació era pequeño, es una propiedad que... Y claro, era pequeño y vivía en Alemania, con lo cual era Félix Klein. ¿No? Y eso, recuerdo que, bueno, pues aquí lo tenemos, además dentro de la botella de Klein, donde efectivamente se puede entrar y salir. Pero la relación con los museos, y aquí está, sí, lo he visto antes, Julio, eso. ¿Vale? Este es el primer museo de las matemáticas que se hizo en Aragón, el que se hizo en Casbas, el lugar era precioso, y pues aquí tenemos a Maite en la parte geométrica del museo. Bueno, como sabéis, este museo luego, pues bajó un poco hacia el sur, no mucho, no tanto como bajar a Zaragoza, porque por eso lo monta Julio, y se quedó en el planetario de Huesca, en Hualca, y bueno, pues hay una de las salas del museo dedicada a una matemática pamplonesa, subrayo lo de pamplonesa está puesto ahí, que es a Maite. Entonces, es interesante per se, pero aparte de eso, pues veréis eso, que hay una sala en el Museo de Matemáticas dedicada a Maite Lozano. ¿Vale? Otra de las salas, aquí de nuevo, pues aparecen, aquí ya están Pablo e Iñaki y bueno, pues ya para completar el círculo de nietos, pues ya nieto interesado por las actividades del Museo de las Matemáticas. Bueno, esto no termina ahí. Bueno, otra de las iniciativas de la RESME fue Imaginary, pues mostrar la belleza visual de las matemáticas a partir de las superficies algebraicas, por ejemplo. Y esto que empezó en Alemania, la exposición Imaginary, creo que no es exagerado decir que su crecimiento viene cuando esta exposición viene a España. Para empezar, los textos. Pues los textos alemanes eran sobrios. Bueno, pues eso llega al grupo liderado por Sebastián Chambó, yo creo que también estaba. Le dan mucha más riqueza a los textos y de hecho yo creo que ahora los textos en inglés y en alemán son la traducción no de los originales, sino la traducción de los textos españoles. Aquí vemos la monodromía afectó positivamente y bueno, pues aparece Julio Verne y Sebastián. Tenemos la exposición de Zaragoza, que fue yo creo que una de las más interesantes. Por ejemplo, hay una guía didáctica para el uso en cursos y todo eso estuvo implicada Maite. Quería impedir pues una de las figuras, antes ya aparecía otra, pero con dos puntos singulares de un limón, ¿vale? Y con la ecuación. Bueno, otro de los aspectos donde Maite ha estado involucrada es
bueno, pues toda la figura de Zoel García de Galdeano, que va a aparecer también luego, pero bueno, pues hubo una exposición de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, donde se hablaba del legado de Don Zoel, y una de las personas implicadas, más gente que aparece ahí, pero fue Maite, tanto en la organización como en el catálogo y en... eh, pero Don Zoel no solo aparece aquí, sino aparecen las figuras de Escayola que llevaban rondando en el departamento durante muchos años, y en un momento dado la iniciativa en primer lugar de Maite y Julio pues hace que esas figuras se restauren, no solo en lugar de estar tiradas, que estén en exposiciones. Primero estuvieron en la exposición de Imaginary y era una exposición permanente. Y luego el contacto con Irene Polo, de la Universidad de Cantabria. Bueno, pues resulta que es la única, esa colección de figuras, no sé cuántas, pero no hay muchas en el mundo, la única en España es la que tenemos en Zaragoza, e hicieron un texto muy interesante del estudio de estas figuras. ¿Vale? Aquí tenemos una de ellas, ¿vale? Y en las figuras estaban las figuras de escayola, y luego hay sobre todo muchas superficies regladas, pues hechas a partir de ellas. A la izquierda es como estaba cuando Julio y Maite empezaron a mirar esto. Aquí tenemos, bueno, pues la base metálica y los hilos, pues bueno, sí, topológicamente en una superficie reglada, pero geométricamente no. Y entonces creo que la Escuela de Restauración de Huesca hizo la restauración de las figuras de escayola, pero la restauración de las cuerdas, hay otra más bonita, pero como en esta tenían antes y el después, entonces esto no es solamente es mano de Maite, es decir, quien lo vio. Y además hay otras más sencillas, hay cuádricas. Esto además es una superficie cuártica, o sea que no es una superficie cualquiera, y, y bueno, pues es una de las contribuciones de Maite. Bueno, voy a empezar, a ver, no me voy a meter mucho en profundidades de matemáticas, eh, pero no se puede, pues eso, hablar de Maite sin hablar de tres variedades. Y luego no hay ningún francés, pero no estoy diciendo habitación a loyer modéré, HLM, sino eso es, bueno, pues Hilton Lozano Montesinos, que luego saldrán. Entonces, os iba a explicar lo que es una tres variedad, pero aparte de que me dejéis de escuchar un poco, ¿para qué lo voy a explicar yo? Una variedad de dimensión 3 es un espacio donde existen 3 grados de libertad. Cada punto en este espacio se puede mover hacia arriba y hacia abajo, a derecha e izquierda, adelante, atrás, a diferencia del suelo que pisamos, que tiene solo 2 grados de libertad, delante, detrás, derecha e izquierda. Las variedades de dimensión 3 son un tema de interés multidisciplinar, porque el mundo en que vivimos tiene como variedad ambiente una variedad de dimensión 3. Entonces cualquier fenómeno físico que sucede en el mundo real debe de tratarse dentro de esta variedad de dimensión 3 que habitamos. Por tanto, es interesante conocer las tres variedades. Desde el punto de vista local, todas son iguales, topológicamente cada punto tiene un entorno que es una bola, pero lo interesante es saber cómo son desde el punto de vista global. Y aquí vienen dos preguntas que nos interesa a todos los científicos, que es saber cómo es la variedad tridimensional que habitamos y cuántas posibles variedades tridimensionales existen. Como señala Manolo, eso es el Bugo de Osma, el pueblo de Milagros, y luego aparecerá por qué eso está grabado. Si a alguno le interesa no el corte, sino todo esto, es un vídeo que editó la UNED, bastante interesante. Bueno, pues como señalaba antes, Mike Hilden,
Maite Lozano y José Mari Montesinos, Lozano y Vizcón, Montesinos a Milivia. Bueno, pues, es decir, cambiaron una buena parte de la manera de entender la topología y bueno, pues tenemos 34 trabajos, ¿no? Eso es lo que dice Matsinet, en común, algunos con más gente, pero aquí tenemos a los tres hace poco. Entonces puede que la última vez que estuviera Maithilde en España. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido es que yo, si hubiera colaborado con Maithilde, habría ido a visitarle. A un matemático en las Islas Hawái, pues parece... Pero las visitas han sido siempre... Hemos tenido muchas veces a Maithilde aquí. Bueno, hablando de tres variedades, pues eso, hay un problema esencial, que fue uno de los problemas del milenio, la conjetura de Poincaré, o incluso, como salía antes en el artículo de Peter Scott, la generalización a la conjetura de geometrización de Thurston, y ya ninguna de las dos son conjeturas porque son teoremas de Perelman. Maite, además de conferencias plenarias, tiene artículos de divulgación. Entonces, de nuevo, en lugar de contaros algo sobre esto, pues vamos a ver la Plaza Mayor del Burgo y además escuchar a Perelman. Las variedades de dimensión 3 empezaron a estudiarse al principio del siglo XX con el gran matemático Poincaré. Él pensó que la variedad tridimensional más sencilla, la esfera S3, se caracterizaba, igual que la esfera S2 o borde de la pelota, porque todo lazo cerrado continuamente se puede contraer a un punto. Entonces él dijo, toda tres variedad que tenga esta misma propiedad, que cualquier lazo cerrado se pueda contraer a un punto, es la esfera S3. La esfera S3 son los vectores unitarios de R4, pero también es la variedad de dimensión 3 más sencilla. Esto, que él lo planteó como algo sencillo pero largo de demostrar, en realidad ha costado 100 años en conseguir cambiar de conjetura a teorema. Creemos que ahora puede estar resuelto. Todavía no hay una confirmación total en la comunidad matemática. Hay todavía un grupo de matemáticos que espera una demostración más sencilla, porque la demostración que se ha conseguido tiene técnicas complicadas de ecuaciones diferenciales, y si esto es cierto, como el enunciado es topológico, el resultado es topológico, muchos pensamos que debe haber una demostración topológica, en la que igual trabajaremos durante muchos años los topólogos. Bueno, pues aquí tenéis eso, una idea de la conjetura de Poincaré. Claro, estamos en 2006, donde todavía se discutía sobre si estaba bien hecho. Ya parecía casi claro que sí. De hecho, yo creo que de los pocos matemáticos españoles que han estudiado en profundidad esta conjetura, no aparece en el texto, pero es Joan Porti, de la Autónoma de Barcelona, que también tiene una cierta relación. Joan Porti estudió con Michel Boileau, que es alguien que ha estado muchas veces aquí, pero él empezó a estudiar con Carmen Safón, que fue una doctoranda y doctora de Zaragoza, y bueno, pues otra de las mujeres matemáticas que ha producido esta universidad. Para hacernos un poco, antes de entrar en otras cosas, bueno, pues situar el trabajo de Maite y el trabajo de Maite Hilder y Montesinos. Bueno, pues esto es un texto que aparece en el volumen 2 de Geometría de la Enciclopedia de Matemáticas, editado por Wimberg, y lo que señalan, bueno, pues que ponen en situación todo el trabajo que ellos han hecho sobre Orbiforce, de lo cual hablaré algo luego, muy poco, pero de propiedades de las tres variedades. Bueno, pues es decir, merecen textos en sitios relevantes, ¿vale? Y con esa misma idea, antes de contar algo más, bueno, por bajar un poco, bueno, pues es decir, matemáticos, y no todos, porque hay un límite de tiempo con los cuales se ha ido relacionando Maite,
Bueno, pues aquí tenemos a Klaus Johansson de la descomposición de Jakob Salem Johansson en Madrid. Es el de la Laguna Alto, no el otro. Pero aquí tenemos, bueno, pues otros dos matemáticos, Joan Biermann, que ya ha salido, es posiblemente la mujer que sabe más, la mujer y el ser humano que más sabe de trenzas. Y con Egbert Bieskorn, un matemático alemán, no sé cómo decirlo, topólogo, geometría algebraica, singularidad, pero vamos, otra enciclopedia. Bueno, pues ahí están con Maite. ¿Dónde es? En... Eso. Vale. Esto ya es aquí otra vez Joan Biermann, que vino a Zaragoza con Hugh Morton, que es un topólogo inglés, pues también otro de los grandes. Bueno, esta foto, que es el 50 cumpleaños de Maite, en el piso 50 de un rascacielos de Tokio, pues con otro matemático, Yukio Matsumoto, que bueno, es otra de las figuras de la topología geométrica. De nuevo de esto aquí tenemos a Fico González Acuña, un matemático mexicano que también pues es un topólogo espectacular, con Maite y Montesinos. Y esta foto, de la cual, como lo anterior, esta foto está hecha en el Congreso Homenaje que se hizo en 2006 como satélite del ICM en el Burgo de Osma a Maite y Montesinos. Esta foto también es de ahí, de nuevo en la Plaza Mayor. Aquí está Maite, Milagros, este está Hugh Morton. ¿Vale? Qué decir, no recuerdo ahora cuántos, pero vamos, si hubiera habido un atentado en el Burgo de Osma, la topología habría sufrido bastante porque realmente la creme de la topología geométrica estaba allí. Este es un topólogo polaco y si alguien se atreve a pronunciarlo, pues que lo haga. Seteki, Setesky, bueno, es de nuevo uno de los, de hecho, no lo he puesto, pero también es coautor con Maite de un artículo sobre superficies incompresibles. Cuando yo estaba haciendo la tesis, ella no paraba de repetirme cuando estaba contando una cosa de eso, que el nombre era incomprensible, no incomprensible, como no paraba de decir yo. Bueno, aquí tenemos a Milagros. Hemos pasado del Burgo de Osma, hemos pasado a Zaragoza. Aquello fue por el 60 cumpleaños. En el 70 cumpleaños hicimos una escuela congreso en Zaragoza y aquí está Milagros pues contando las matemáticas de Maite con pasión, como suele hacer ella. Este es Santiago López de Medrano, otro colaborador de Maite, otro matemático mexicano. Y esto, lo anterior era en el workshop que se hizo como sesión paralela de una Bienal de la Resme. Y previamente hicimos una escuela de topología y uno de los cursos sobre intersecciones de cuádricas, lo dio Santiago López de Medrano. Y de hecho aquí estamos, unos de los asistentes a aquella escuela, ¿no? Está Maite, Ignacio, Santiago, Luis, Adela, Rubén, no sé quién, y Federico Cantero. La verdad es que fue una escuela bastante interesante, donde además de homenajear a Maite, pues tuvo que trabajar. Ahí estuvo tomando notas. Luego, antes he dicho Milagros, Antonio Costa también habló, es otro de los matemáticos topólogos españoles de altura, y aquí vemos cómo estuvo contando cosas sobre las matemáticas de Maite. Y Milagros, Antonio y yo pues editamos un número de la revista de la Academia de Madrid en homenaje a Maite.
Bueno, en el título aparecía la palabra universal. Vamos, no solo es universal por su relación con un buen montón de matemáticos, sino porque demostró que había unos ciertos objetos universales. Entonces, por lo menos para intentar entender, no sé si muchos, con dibujos de niños, con dessin d'enfant, en dimensión 2, bueno, pues hay una... Si tomamos 3 puntos en la esfera, como he puesto ahí, tomo 3 puntos, tomo las aristas que los ponen, he puesto cada punto de un color, cada arista de un color, y divide los dos hemisferios, cada uno de un color, ¿vale? A la derecha he puesto un toro, como lo voy a dibujar normal, pues lo he puesto como un cuadrado con lados identificados, y hay una manera de obtener el toro desdoblando la esfera a partir de esos puntos. Y esa manera es, pues, haciendo un ajedrezado del toro, ¿no? Lo que voy a hacer es que cada uno de esos triángulos negros, o sea, grises oscuros, va al triángulo gris oscuro, los triángulos gris claro al triángulo gris claro, las aristas de cada color a las aristas de cada color. Entonces es una manera de obtener a partir solamente de esos 3 puntos, obtenemos un toro. Haciendo algo similar, podemos obtener cualquier superficie oriental. Bueno, pues lo mismo, se puede hacer lo mismo en dimensión 3. Entonces podremos, antes hemos usado puntos para cortar, que es codimensión 2. Podemos cortar la esfera de dimensión 3 a partir de nudos y obtener cualquier esfera, cualquier valor de dimensión 3. Bueno, pues hay muchas respuestas. La primera respuesta es que si permitimos cualquier nudo, cualquier enlace, la respuesta es sí. Pero claro, eso es muy caro en el mercado de nudos. Entonces podemos encontrar un nudo como antes los 3 puntos que nos iban para todo. Bueno, pues resulta que Thurston, otro de los popes de la topología geométrica, encontró un enlace muy complicado a partir del cual se podía producir todo y lo llamó universal, ¿vale? Y se planteó como pregunta, bueno, y podría haber buscado un nudo, o sea, podría haber encontrado un nudo, buscar imágenes y no lo encontró. Entonces planteó esa pregunta, ¿vale? ¿Qué es lo que... Entonces hay nudos universales u otros enlaces mucho más sencillos, como el enlace de Whitehead, o dentro de los nudos podemos encontrar un nudo sencillo. Obviamente el trivial no puede ser. Es muy sencillo ver que el nudo trébol tampoco. El siguiente nudo más sencillo, el nudo figura de 8, puede ser. Bueno, pues planteé esa pregunta y en 1983 nuestros 3 mosqueteros anuncian en el boletín de la AMS que efectivamente es posible. Encuentran una serie de jugadas que a partir de un enlace universal se pueden obtener otros y terminan viendo que podemos bajar un nudo, ¿vale? Pero el nudo que obtienen todavía es relativamente complicado, ¿vale? Eso era un anuncio sin demostraciones, y en Conectarea Matemática el mismo año ya demuestran que el enlace de Whitehead, o sea, el enlace de Thurston no lo he dibujado, pero era súper complicado. Este es uno de los enlaces más sencillos. Demuestran que sí que es universal y encuentran un nudo de 9 cruces que también es universal. Estamos ya avanzando en eso, ¿no? Bueno, pues luego van más allá y sí que ven que el nudo figura de 8 es universal, y además no solo en ese ejemplo. Hay una familia infinita de nudos, se llaman nudos toroidales de 2 puentes, de los cuales el más sencillo es el figura de 8, y que todos ellos son universales, ¿vale? Entonces eso aparece, entonces hay 2 volúmenes, no, este es en Topology, entonces sobre nudos que son universales, donde establecen, y además, ¿de dónde sale esto? Sale de los anillos de Borromeo, que todos habéis visto a la entrada de nuestro edificio. Bueno, pues de nuevo, a partir de ellos logran encontrar cualquier. Aquí hay una figura del nudo figura de 8, ¿vale? Y luego van más allá, un poco con lo que he dicho antes de la geometría, ¿vale? Porque ven que introducir la geometría en estos problemas es muy rico. Les he dicho 3 mosqueteros, D'Artagnan entraría aquí con Witten, ¿vale? Y tienen este artículo en Invenciones donde
bueno, pues van más allá, empieza a aparecer la geometría hiperbólica, los órbifos, los caracteres y claro, de esos 34 artículos que hemos dicho, no solo son estos primeros iniciales donde dan los estados de universalidad, sino que a partir de ahí empiezan a trabajar enormemente. Si no pongo estas referencias, pues lo pasaría mal cuando venga Milagros acá, porque bueno, son dos referencias no son de una revista, pero son dos referencias esenciales de un volumen de un congreso de topología en Ohio, ¿vale? Y los dos tienen casi el mismo título, bueno, geometría aparece en uno, pero aparece, pues eso, estudiar los anillos de Borromeo y figura de 8 desde el punto de vista geométrico y además usando el concepto de órbifos, que son lo que han ido estudiando. En uno de esos artículos, bueno, pues trabajan explícitamente, eso no es topológico, eso es un piritoedro y es decir, todos los ángulos y todas las distancias que aparecen ahí son esenciales para poder construir las variedades, pues añadiendo ciertas singularidades que van a ser los claro, esto es el dibujo que ellos hicieron y esto es una pirita, ¿vale? Muchos de estos objetos que ellos aparecían son objetos que aparecen que a los de este edificio les interesaría. Y a partir de ahí, es decir, si ya en todo lo anterior, porque la teoría de grupos está presente, bueno, pues la teoría de caracteres, la teoría de números aparece con los grupos aritméticos. Al estudiar caracteres, pues involucran todas estas estructuras geométricas y hay una especial que han utilizado, que es lo que se llama la curva excelente de una variedad de caracteres. Yo recuerdo cuando ellos pues estaba calculando y a veces buscaban, que realmente son cosas muy difíciles de calcular y que en ocasiones, además, pues si conocéis a José Mari, pues es una persona muy impulsiva que a veces intentaba calcular todo con el ordenador y Maite estaba ahí para decirnos, esto lo podemos calcular a mano, pero bueno, pues es básicamente usar muchas bases de Gröbner, pasar por unos pasos intermedios brutales para obtener un polinomio de 10 monomios y donde se acaban propiedades algebraicas. A veces, pues dejando ordenadores de hace unos años pues durante meses trabajando y confiar que en nuestro edificio no se fuera la electricidad. Bueno, pues aunque luego saldrá este dibujo que ha aparecido antes en la diapositiva de Antonio, bueno, pues ahí están los anillos de Borromeo. Preguntarle a Maiteco. Pero hay una manera de desdoblar, de manera que esos A, B y C, cuando terminemos desdoblando, vamos a llegar a la esfera de dimensión 3 y eso van a ser los anillos de Borromeo. Entonces, a ver, esto es un homenaje, pero no porque esté dejando de trabajar. Y he dicho que ha hecho docencia hasta hace poco. Creo que ahora esto es el último artículo publicado con José Mari sobre, de nuevo, pues aparecen órbifos, geometría, aparece teoría de números, pero este no está publicado todavía, pero de Borromeo en Arithmetic Orbifors es otro artículo con José Mari, y lo de que está trabajando, pues lo puedo atestiguar, porque ahora estamos preparando un trabajo con Santiago López de Medrano sobre intersección de elipsoides y bueno, pues este trabajo sin la visión geométrica de Maite avanzaría muy despacio. Por ejemplo, una de las cosas en esto que hace Santiago resulta que estas intersecciones de elipsoides se pueden expresar de una manera muy combinatoria y se reduce a estudiar politopos. Bueno, pues los politopos más sencillos son los politopos regulares y
para nosotros son singulares porque los vértices tienen 4 aristas. Y eso plantea problemas en los que Maite nos ha ayudado, y lo que queremos es hacer que desaparezcan. Bueno, pues sabemos cómo tienen que desaparecer y, de hecho, uno de los que se producen cuando hacemos desaparecer, pues por introducir otra matemática ahora muy en auge, que es Clara-Grima, bueno, pues aparece de manera natural un escutoide. Además de aparecer en las moscas de la fruta, los escutoides aparecen de manera natural al singularizar un octaedro. Y ya está. Milagros quería que aparecieran los anillos de Borromeo en grande y pues tanto el Yuma como antes con la hélice M de... Bueno, es que ahora los anillos de Borromeo son también el logotipo de la Unión Matemática Internacional, con otra geometría, pero bueno, pues... A ver, si alguien quiere preguntar, comentar, podemos usar el micrófono, pero bueno, si gritáis un poco, no sé si... Una duda, esa curva excelente... Ah, perdón. ¿Te acercas? Toma, te paso el micrófono porque si no para la grabación no sé. Sí, yo iba a destacar también, no de la parte topológica que sois vosotros, pero de la parte de gestión de Maite, que ha sido muy importante, pues también destacar que me parece que eso no lo has dicho, que también fue pionera como directora de departamento en la Facultad de Ciencias. De hecho, cuando entré yo de directora, me dijo la entonces decana, que también era decana, que no había ninguna directora en ese momento. Y dice, y luego he mirado la historia y solo había otra, que había sido Maite, o sea que no solo fue la primera, sino que hubo muchos años que no hubo ninguna, como hubo muchos años que no hubo ninguna catedrática tampoco de matemáticas. Gracias. Sí, para ti. Bueno, sí, esa curva, curiosidad, ¿la curva excelente era sí. Excelente? ¿Por qué es excelente? Sí se puede. O sea. La dinámica de los genes, hay una componente que es una curva excelente que contiene la estructura hiperbólica en el exterior del nudo. Y a esa le llamamos excelente porque ahí están todas las variedades cónicas y órbicos del nudo. Luego hay otras componentes que no. A ver, yo, si me dejáis hablar, quiero agradecer muchísimo el trabajo que se ha pegado en 20 milagros que se han pegado haciendo esto y agradezco mucho que hayáis hecho esto. Quería destacar que yo he podido trabajar en matemáticas, que es lo que me gusta, porque he tenido una familia, un marido físico teórico que pensaba que su carrera era tan importante como la mía y la mía tan importante como la suya. Y entonces hemos compartido todo, viajes y trabajo y de todo. Y siempre he pensado que para hacer matemáticas no importa si eres mujer o hombre. Yo creo que eso no influye nada en la mente. Es la educación en la familia y en el entorno la que a lo mejor
puedes poner cosas justas, pero eso es lo que hay que quitar. Hay que convencer a la gente que uno debe hacer lo que le gusta, porque entonces lo hará bien. Y es importante que las cosas se hagan bien. Esto es lo que quería decir. Y gracias. Pues no sé si alguien quiere añadir algo, alguien quiere... Sí, sí. Yo no sé si probablemente sea la única que he recibido clases de Maite Lozano que esté aquí, o has recibido también tú. Yo lo recuerdo cuando estaba haciendo la tesis doctoral. Yo realmente estoy muy alejada de la topología, de la geometría, de lo que se entiende por matemática pura. A mí me gusta la investigación operativa, pero a pesar de todo quiero recordarla a ella como una magnífica docente. La parte de investigadora será magnífica, pero la parte docente, el entusiasmo que transmitía en sus clases, aunque yo luego al final pues he ido por otros derroteros, a mí me gustaban otras cosas, pero ese entusiasmo que transmitía yo lo recuerdo, y en cierto modo también puedo decir que he querido continuarlo en mis clases porque ha sido fantástica realmente. Yo te agradezco la labor de pionera que has hecho en la investigación, pero también en tu tarea en todo lo que ha sido la Facultad de Ciencias. Gracias por todo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues me uno a los agradecimientos. Gracias a Enrique y Milagros por preparar esto. Gracias a Maite pues por todo lo que hemos visto hoy. Y gracias, yo creo que también por ser ejemplo para todas y todos. A ver si podemos